Bueno, es el momento de arrancar con una nueva inmersión profunda. Siempre es fascinante tener la oportunidad de diseccionar toda esa información, esos informes y documentos que nos ayudan a comprender los engranajes ocultos de la sociedad. Ujú. Y la misión de hoy es sumamente particular. El objetivo es adentrarse en un fenómeno crítico que está ocurriendo ahora mismo en Colombia. Es una situación verdaderamente asombrosa, donde el sistema judicial, o sea, los tribunales, los despachos de los jueces, se han convertido, en la práctica, en los grandes administradores del sistema de salud del país. Totalmente. Y claro, la pregunta central que surge de inmediato ante este panorama, para quienes nos escuchan, es la siguiente. ¿Qué sucede exactamente en una sociedad cuando la única vía aparente para conseguir una cita médica o una autorización para una cirugía o incluso un medicamento básico es llevar al sistema ante los tribunales? Pues es un punto de partida excelente para el análisis de hoy. Porque, a ver, para entender la magnitud real de esta situación, el análisis se va a apoyar en dos fuentes documentales que ofrecen perspectivas muy complementarias. Vale. La primera es un artículo muy riguroso y detallado publicado por el portal especializado Consultor Salud. Este texto desglosa las abrumadoras cifras de la carga judicial que se registró en el país sudamericano durante el año 2025, y fíjate, provocada casi en su totalidad por reclamos relacionados con la salud. Es decir, una visión muy macro. Exacto, es un panorama macro, con datos muy concretos que dimensionan verdaderamente la escala del problema a nivel nacional. Y para contrastar esa gran fotografía nacional, la segunda fuente nos lleva directamente a la trinchera. Es un documento interno, oficial, y fechado precisamente hoy, 9 de marzo de 2026. Ujú. Se trata de una comunicación emitida por una entidad promotora de salud, la EPS-S Confaoriente, en la ciudad de Cúcuta. Eso es. Y este documento es fundamental porque muestra la respuesta operativa de las instituciones médicas a nivel local ante esta absoluta avalancha legal. Es, digamos, la traducción del dato frío y macro a las decisiones administrativas del día a día. Claro, a lo que pasa en la calle. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de lanzar cifras, hay un concepto que se repite de forma constante en el primer artículo y que es la piedra angular de todo este entramado. La tutela. La famosa tutela. Eso es. Para cualquiera que no esté inmerso en la jerga legal o en el derecho constitucional colombiano, ¿qué implica exactamente este término? Pues a ver, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de emergencia. Nació con la Constitución de Colombia de 1991 y está diseñado específicamente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando estos se ven vulnerados o amenazados. Ya, Y lo clave aquí es que exige una respuesta perentoria y rápida por parte de un juez. Originalmente se pensó para situaciones de vulneración extrema. claro, para casos de vida o muerte o algo muy excepcional. Exactamente. Sin embargo, en el contexto de la salud, se ha convertido en la herramienta cotidiana para acceder a servicios que, en teoría, deberían estar garantizados por el sistema ordinario. Entiendo. O sea, imagínenos por un momento la frustración inmensa que debe implicar tener que sentarse frente a un ordenador o buscar asesoría legal para redactar un documento jurídico formal. Es un desgaste enorme. Y todo esto no para reclamar una indemnización millonaria, sino simplemente para acceder a una caja de pastillas para la atención, o a un tratamiento oncológico continuo, o a la consulta de un especialista. Ujú. Es literalmente trasladar la sala de espera del centro de salud a la sala de espera del juzgado. Y lo fascinante de esto es cómo esa angustia individual, repetida miles y miles de veces, se ha transformado en un fenómeno masivo que está sometiendo a los tribunales a una presión sin precedentes. Una presión brutal, imagino. Brutal. Si se analizan los datos del Consejo Superior de la Judicatura que recoge el artículo de Consulto Salud, el incremento sostenido es alarmante. Mira esto. A ver. Entre el año 2020 y el 2025, el número de tutelas radicadas en el país pasó de 459.680 a 1.202.436. Madre mía. Estamos hablando de un salto del 162% en apenas 5 años. Esa cifra necesita un poco de contexto para digerirla, porque más de 1.200.000 tutelas es una auténtica barbaridad. ¿Lo es? Si se piensa en términos logísticos, significa que solo en 2025 los despachos judiciales emitieron 1.108.067 fallos. Ujú. Para que la audiencia pueda visualizarlo,
Más de 1 millón de fallos judiciales en un año equivale prácticamente a que toda la población de una ciudad del tamaño de Valencia o de Sevilla estuviera metida en un juzgado exigiendo una sentencia exactamente al mismo tiempo. Tal cual. Es un volumen que desbordaría a cualquier administración de justicia en el mundo, estoy seguro de ello. Y ojo, porque ese millón largo de decisiones judiciales no incluye las impugnaciones, ni las revisiones que luego escalan a las altas cortes. Es solamente el trabajo del juez de primera instancia. Vaya tela. Ahora bien, el derecho fundamental a la salud es el protagonista indiscutible de este colapso. En ese mismo año 2025, de todas esas tutelas, 378.895 fueron interpuestas exclusivamente por motivos de salud. O sea, más de 1/3 del sistema judicial dedicado en exclusiva a temas médicos. Así es. Pero lo que me parece más revelador no es la cantidad de demandas, sino cómo terminan. Las cifras de resolución que aporta la fuente son las que verdaderamente cuentan la historia del sistema. Precisamente, de esas casi 379.000 tutelas de salud, 297.150 fueron concedidas a favor del ciudadano. Una gran mayoría. Sí, los jueces fallaron ordenando a las instituciones médicas que prestaran el servicio. Pero hay otro dato que requiere atención, y es que hubo 45.306 casos clasificados legalmente como hechos superados. Vale, aquí me detengo porque el término suena un poco críptico para quien no conoce el derecho de allí. ¿A qué se refiere exactamente el artículo cuando clasifica más de 45.000 casos como hecho superado? Un hecho superado ocurre cuando el motivo que originó la tutela desaparece antes de que el juez emita la sentencia definitiva. Ah, vale. En el contexto de la salud, esto suele significar que el paciente interpone la tutela, la entidad médica recibe la notificación del juzgado y de repente, como por arte de magia, aparece el medicamento, se autoriza la cirugía o se agenda la cita con el especialista. Qué casualidad, ¿no? Sí, el problema se soluciona bajo la presión del proceso legal en curso, dejando al juez sin materia sobre la cual fallar. Pero, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Claro, dime. Si el problema se soluciona en cuestión de días o de horas, solo porque llega una notificación del juzgado, ¿no indica eso que el medicamento o la cita en realidad sí existían en el sistema? Pues sí, eso parece indicar. Parece sugerir que la barrera no era la falta de recursos como tal, sino una cuestión puramente burocrática, o peor aún, que las entidades solo actúan cuando se enfrentan a la amenaza inminente de una sanción judicial. Una sanción que en Colombia puede incluir desacato y arresto para los directivos, fíjate. ¡Madre mía! Es una deducción completamente lógica basada en los datos y se refuerza si se mira la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? Que solo una mínima fracción de las tutelas de salud fue negada por los jueces, concretamente 23.864 casos y apenas 12.575 se declararon improcedentes. Muy pocos, la verdad. Exacto. Esta altísima tasa de éxito a favor del paciente, sumada a los hechos superados que comentábamos, demuestra empíricamente que no se trata de un exceso de litigiosidad infundada. Que la gente no se queja por vicio, vamos. Eso es, la gente no satura los juzgados por capricho. Las cifras evidencian fallos sistémicos graves y barreras administrativas reales. Al final, la justicia le da la razón a la ciudadanía porque el sistema ordinario sencillamente no está funcionando como debería. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque este colapso monumental no es un fenómeno etéreo o repartido por igual en todas partes, sino que tiene una geografía muy específica. El artículo detalla cómo se distribuye esta carga a nivel nacional. La llamada jurisdicción ordinaria es la que asume el mayor impacto, y al observar el mapa de Colombia a través de estos datos, el departamento de Antioquia lidera la estadística con una diferencia abismal. Sí. Registrando casi 60.000 tutelas concedidas en temas de salud. Le siguen la capital, Bogotá, con 28.410 y el Valle del Cauca con 26.659. Bueno, es una distribución que hasta cierto punto resulta esperable. Claro, por población. Exacto. Donde hay mayor densidad de población y una mayor red de servicios hospitalarios, lógicamente hay un mayor volumen de reclamaciones. Pero además la fuente menciona otro mecanismo previo muy importante, el derecho de petición. Ah, sí, eso lo leí. En 2025 se tramitaron 432.658 acciones por vulneraciones a este derecho. ¿Y eso qué es exactamente? Pues un derecho de petición es básicamente una reclamación formal y oficial que el ciudadano hace ante la entidad.
Si la institución no contesta en los plazos legales o niega el servicio, el paso consecuente es la tutela. O sea, es toda una cadena burocrática previa al juicio. Es una escalada de papeleo incesante. Vaya locura. Sí. Pero bueno, volviendo a la geografía, hay un dato en el informe que llama poderosamente la atención. Se ha mencionado a Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, que al final son los grandes centros poblacionales. Sí. Sin embargo, el cuarto departamento con más tutelas de salud concedidas en todo el país es Norte de Santander, con 21.287 casos. Es una cifra altísima para una región que no tiene ni de lejos la misma densidad demográfica que la capital. Y este dato de Norte de Santander no es casualidad, porque enlaza directamente con nuestra segunda fuente documental de hoy. Pues sí, si conectamos esto con el panorama general que acabamos de describir, ese volumen enorme de litigios en Norte de Santander cobra todo el sentido al examinar el segundo documento. Claro. Se trata de una carta oficial emitida hoy, 9 de marzo de 2026, por la EPS-S Confauriente, que opera precisamente en esa región, con sede en su capital, Cúcuta. A ver, antes de entrar en el contenido de la carta, hay unas siglas ahí que conviene aclarar para nuestra audiencia. EPS-S. ¿Qué significa la S final y qué implica esto dentro del modelo sanitario? Pues es una distinción fundamental, la verdad. EPS significa Entidad Promotora de Salud, que son las aseguradoras que administran los recursos y garantizan la prestación de los servicios allí. Vale. Pero la S final indica que pertenece al régimen subsidiado. Ah, vale. En el sistema colombiano existen principalmente dos regímenes: el contributivo, para quienes tienen capacidad de pago y empleos formales, y el subsidiado, financiado por el Estado, que está destinado a la población más vulnerable, sin capacidad de pago y a menudo en condiciones de pobreza. O sea que esto añade una capa de complejidad crítica al asunto. Totalmente. Estamos hablando de personas con recursos muy limitados que se ven forzadas a navegar por un intrincado laberinto judicial para proteger su propia salud. Así es. Esa aclaración cambia bastante la perspectiva. No estamos hablando de grandes bufetes de abogados litigando contra el Estado, sino de ciudadanos vulnerables buscando amparo. Eso es. Es una lucha muy desigual. Pues volviendo a la carta de Confauriente, viene firmada por la asesora jurídica de la entidad, Lady Tatiana Romero Flores, y va dirigida a las personerías municipales de Norte de Santander. Para quien no lo sepa, las personerías son esas entidades de control a nivel municipal, donde la gente suele acudir buscando orientación legal gratuita. Exacto. Y el tono de la misiva es muy particular. Básicamente, la EPS anuncia la creación de una nueva ruta de atención institucional y solicita a las personerías que orienten a los usuarios para que utilicen esta ruta antes de presentar una tutela. Sí. El objetivo explícito, tal cual reza el documento en sus propias palabras, es evitar que las situaciones escalen innecesariamente a instancias judiciales. Claro, es a todas luces un intento de contención ante la avalancha que veíamos en las cifras. Y la oferta que hace la EPS para persuadir tanto a las personerías como a los pacientes es bastante contundente. ¿Qué ofrecen exactamente? Pues prometen garantizar una respuesta a través de esta vía prioritaria en un plazo máximo de 72 horas hábiles. ¿72 horas hábiles? Sí, un plazo pensado para todo el catálogo de problemas que habitualmente generan tutelas, ya sean autorizaciones de servicios, entrega de medicamentos, asignación de citas con especialistas, procedimientos y cualquier demora en la prestación. Pues comprendo el esfuerzo administrativo de la entidad, pero me surge una duda operativa enorme al leer esto. A ver. 72 horas hábiles. Son 3 días laborales para desenredar problemas que históricamente el sistema no ha podido resolver a tiempo. ¿No es esto simplemente trasladar el cuello de botella del escritorio del juez a la centralita telefónica de la aseguradora? Es una muy buena pregunta. Porque si hay escasez de cardiólogos, por ejemplo, o de un fármaco muy específico, prometer una gestión en 72 horas parece más una ilusión de eficiencia que una solución estructural, la verdad. ¿De dónde sacan la capacidad de repente? Pues mira, es un escepticismo muy válido. La infraestructura que detallan en el documento intenta darle, o por lo menos aparentar, soporte a esa promesa de 72 horas. ¿Ya? La carta especifica que han habilitado una plataforma virtual, una línea de atención telefónica gratuita nacional, una línea de quejas operativa a las 24 horas y, ojo, un detalle muy significativo. ¿Cuál? Un correo institucional que va dirigido no a atención al cliente ordinaria, sino directamente al área jurídica de la entidad. Fíjate.
Incluso se hace hincapié en que el usuario debe exigir y conservar su número de radicado para hacer el seguimiento posterior. Todo este aparataje está diseñado para intentar emular la celeridad y el rigor de un proceso judicial, pero manteniéndolo dentro del ámbito administrativo de la propia EPS. Claro, pero el hecho de que el correo vaya directo al área jurídica y no atención al paciente, a los médicos, es un síntoma clarísimo de que ven el problema ante todo como un riesgo legal inminente y no solo como un asunto médico o de salud. Totalmente. Quieren apagar el incendio legal antes de que llegue la temida demanda. Exactamente. Sin embargo, hay un aspecto en este documento que demuestra un enorme rigor y que es imprescindible destacar para mantener una lectura imparcial de las intenciones de la EPS. ¿Qué aspecto es ese? Pues en el penúltimo párrafo de la carta, Confaoriente reconoce explícitamente que la utilización de esta nueva ruta de 72 horas no limita, no restringe ni sustituye en absoluto el derecho constitucional de los ciudadanos a interponer la acción de tutela. Lo dejan claro, entonces. Sí, citan expresamente el artículo 86 de la Constitución y el decreto 2591 de 1991. Es decir, son plenamente conscientes de que no tienen la potestad de prohibirle a nadie acudir a los tribunales. Bloquear el acceso a la justicia sería incurrir en una inconstitucionalidad flagrante. Así es. La estrategia no consiste en cerrar la puerta del juzgado, sino en intentar construir un atajo administrativo que resulte más atractivo. O al menos más rápido. Claro, más rápido para el paciente angustiado. Es un esfuerzo contrarreloj para intentar ser más ágiles que el propio sistema judicial. Y esto está motivado, sin duda, por el inmenso coste financiero y logístico que les suponen las miles de tutelas concedidas en su contra cada mes. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado analizando? Si se entrelazan las abrumadoras estadísticas nacionales de 2025, con ese millón largo de fallos judiciales, y esta comunicación de urgencia de una entidad regional en 2026, yo creo que la imagen que emerge es profunda. Queda en evidencia que el colapso de los canales ordinarios ha obligado a la población a utilizar la pesada maquinaria judicial simplemente para lograr que se abra la puerta de un consultorio. Sí. La sala de vistas de los tribunales se ha convertido, por pura necesidad, en la gran sala de triaje del sistema de salud del país. Y este escenario nos obliga a una reflexión sobre la adaptabilidad de las instituciones, la verdad. El caso de la EPS en Cúcuta ejemplifica muy bien cómo las entidades se ven forzadas a reinventarse operativamente. Obligadas a la fuerza, vamos. Exacto. La implementación de rutas express de 72 horas no surge de una mejora orgánica o de un rediseño sosegado y planificado del modelo de atención. No. Surge como una reacción defensiva ante la constante y abrumadora presión legal de unos ciudadanos que han aprendido a utilizar las herramientas constitucionales para hacer valer sus derechos. En cierto modo, la judicatura está actuando como el principal motor de cambio en la burocracia sanitaria. Es un análisis que francamente trasciende fronteras. Más allá de la geografía concreta de estos documentos que hemos repasado, resulta fascinante observar la dinámica del poder ciudadano frente a la ineficiencia institucional. Totalmente. Es una demostración palpable de que cuando un sistema defectuoso impone barreras aparentemente insalvables o plazos irracionales, el conocimiento y el uso adecuado de los mecanismos legales obligan a las administraciones a buscar soluciones, a recortar plazos y a dar la cara. Resalta el valor incalculable de no resignarse jamás ante la burocracia. Por eso es vital que la audiencia conozca estas herramientas independientemente de dónde vivan. Completamente de acuerdo. Pero si nos ponemos a analizar las implicaciones a largo plazo de esta dinámica, esto plantea una pregunta importante. A ver. Una cuestión subyacente que, si bien no está explícita en los informes, se deriva lógicamente de esta realidad que estamos viendo. Te escucho. Cabe preguntarse si las entidades de salud están estructurando rutas prioritarias y vías de atención rápida de 72 horas motivadas primordialmente por el miedo a las demandas y a las sanciones judiciales. Sí. Existe el riesgo de que el propio sistema esté fomentando, sin pretenderlo, un modelo de salud de dos velocidades. Es un planteamiento que invita a la pausa, desde luego. ¿A qué te refieres exactamente con dos velocidades en este contexto tan judicializado? Pues me refiero a la consolidación de dos vías de acceso radicalmente distintas, que estarían basadas en el conocimiento legal del paciente. Vale. Por un lado, tendríamos una vía lenta, burocrática y muy desgastante para el paciente que desconoce sus derechos,
Ese paciente que no tiene asesoramiento, que espera pacientemente los tiempos del sistema regular y que asume los retrasos sin protestar de forma legal. El que no hace ruido. Exacto. Y por el otro lado habría un carril rápido, una especie de atención priorizada casi VIP, pero solo para aquel paciente informado que sabe cómo redactar un derecho de petición o cómo interponer una tutela, o que al menos tiene la capacidad de amenazar con hacerlo y llamar al departamento jurídico. Claro. Es interesante plantearse si en el entramado actual de esta sociedad la amenaza real de una demanda judicial se ha convertido en la práctica, en la verdadera moneda de cambio para garantizar una atención médica digna y oportuna. Pues es una reflexión muy potente para concluir este recorrido. Deja sobre la mesa el desafío enorme que supone equilibrar un sistema donde la eficiencia administrativa parece depender de la intimidación legal. Y esto, claro, podría generar desigualdades invisibles en el acceso a algo tan fundamental y vital como es la salud. Sin duda. Bueno, esperamos que el desglose detallado de estos documentos de hoy haya aportado una nueva perspectiva sobre las complejas interacciones entre la salud, la justicia y la administración pública. Es fundamental mantener un espíritu crítico y seguir cuestionando siempre cómo operan los sistemas que nos rodean a diario. Eso es. Ha sido un placer compartir este análisis y desenredar todo este tema juntos. Hasta la próxima inmersión profunda.